¿Qué tal, amigo? Estamos acá en la parte final de la historia, que en el edificio ese que nos manda ese JS Industrial. Tenemos que entrar. Vas a ver la puerta de la del centro está cerrada, tenés que activar la palanca para poder entrar por acá, después entrar a esta pieza y lootear acá, que te van a dar un documento que dice como el manual de uso de la máquina esa que es para matar al Stalker, que es el coso ese que da vuelta, la picadora esa. Y después tenés unas partes también para ir a explorar por ahí arriba, así, que hay muchas puertas que están cerradas, pero hay una que te deja entrar y te deja lootear una mochila. Esa mochila te va a dar una bolsa de paramédico. Y después llega el momento que tenés que entrar acá a la pieza roja, que es donde es el final de ahí de la misión, que tenés que entrar ahí donde está esa picadora y tenés que activarla según el manual ese que te mostró. Primero, muy importante, tenés que ir acá están los tres, que tenés que apretarlo cuando pasan 5 minutos, cuando aparece un cartel arriba que te dice ahora puedes apretar la siguiente palanca, no sé qué. Y para iniciar todo, esa es la válvula de final, y para iniciar todo tenés que ir a este panel y apretar 2 veces la tecla, no una como la hice yo, que después no funcionó y tuve que repetir. Tenés que activar 2 veces tenés que tocar esto para que empiece, y te vas a dar cuenta cuando lo hiciste bien, porque de la puerta van a empezar a entrar zombies. Si no entran zombies no pasa nada, tenés que esperar y te va a aparecer eso, dice la siguiente palanca se encuentra habilitada para su cosa, y ahí tenés que agarrar y tocar la palanca A, y así hasta terminar todas las palancas. Cuando tocamos la última de todas, ya el taladro ese, ya el coso ese, vas a escuchar el ruido, ya está en funcionamiento, y lo que hay que hacer es meter una patada al Stalker para que justo caiga ahí, y ahí se lagueó todo, cae ahí y se corta todo y se muere, y ahí por fin ya está, por fin se termina todo el tema ese. Y para poder salir de acá, porque la puerta está cerrada, te vas a venir acá a la parte de la válvula y vas a apretar, mira, ahí está, ahí se cierra todo, y ahora sí te va a dejar salir de la pieza. Y después, si te metes esas piezas que ahora ya están desbloqueadas, vas a encontrar un documento, por ejemplo esto, en la parte de los gusanos verdes, hay piezas ahí. Es un documento que trata ahí de gente que murió ahí y todo eso, que es importante en la historia, lo lee todo. Y en otra pieza, para finalizar, vas a tener esto de que están unas camas ahí, como que ahí hacían experimentos y no sé qué cosa, y ahí por fin te va a saltar un cartel, ve, esta es la pieza. Por las dudas habla con los 3 cosas que están acá, que son como 3 que acá hacían experimentos, muebles, camas, camillas, esas cosas. Cuando terminás de hablar con el último, te va a salir un cartel que dice ya ha hecho lo suficiente en este lugar, dice, debo regresar al campamento, dice. Cuando te dicen así, ya está. Te dice que tenés que regresar a ese campamento, al campamento ese donde está ese McKinley, el doctor, al cuartel de consejo, dice. Debo regresar al cuartel de consejo. Y bueno, ahí lo único que tenés que hacer es regresar. Ahí está ese McKinley, y hablar con él, por las dudas, siempre 2 veces. Y por fin, cuando hablas con ese famoso doctor que está ahí, que te cuenta no sé qué, te ponen ahí abajo la frase continuará, te ponen. Antes ponía fin del capítulo 1 y ahora lo cambiaron y dice la palabra continuará, dice. Antes decía fin del capítulo 1, continuará en la parte número 2, dice. Ahora dice continuará solo. Y así es como completar esa parte y ya está. Después, si te quedan misiones sueltas, las puedes hacer y listo nomás, compañero. Ese es el fin y ya está. Y te van a dar un bonus por haber matado al Stalker y todas esas cosas. Así que nos vemos en el siguiente video y chau chau.